Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a estar comenzando en unos minutos. Mientras comenzamos, pueden ir escaneando el QR code para que puedan completar el cuestionario. Además, pueden ir escribiendo su nombre, de dónde vienen. Vamos a estar comenzando en unos minutos. Por aquí les habla Valeria Duarte Bosch, estudiante del recinto universitario de Mayagüez y parte del proyecto Colonialidad, Pobreza y Desigualdad en Puerto Rico. Un minutito más. Bueno, ya vamos a ir comenzando. Antes de que presente a la ponente hoy, quiero repasar algunas reglas de la sesión. Vamos a permanecer con los micrófonos apagados. Les sugerimos que utilicen el Q&A o preguntas y respuestas para someter las preguntas a través del webinar. Este webinar está siendo grabado y va a ser publicado en nuestro YouTube. Y además de eso, pues van a estar completando otro cuestionario más adelante. Las preguntas igualmente se van a dejar para el final. Sin menos, quiero presentar al director del proyecto, el doctor Eduardo Lugo, que nos va a dar un saludo.
Saludos a todos y a todas, buenos días, y perdonen que no tenga la cámara prendida, pero ando guiando para poder llegar a la oficina y unirme a ustedes, ¿verdad? Y escuchar a la doctora Segarra en un webinar que pienso que va a ser sumamente importante para nosotros, no solamente en términos educativos, sino también en pensar en cuáles son las posibilidades de política pública y política económica que tenemos en Puerto Rico para atender un problema tan grave, ¿verdad? Como es el problema de pobreza infantil. El proyecto de colonialidad, pobreza y desigualdad social es un proyecto dirigido por mi persona en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y vamos dirigidos a investigar, ¿verdad? Y a generar iniciativas que puedan atender la pobreza infantil y la desigualdad social, tomando en consideración también cuáles son cuál es el impacto, ¿verdad?, que tiene el proceso colonial en Puerto Rico, no solamente a nivel de política pública, sino también en la manera en que nos influye en cómo pensamos acerca de la pobreza y la desigualdad y las alternativas que tenemos para atenderla, para generar soluciones, ¿verdad?, en colaboración con otros sectores, organizaciones sin fines de lucro, municipios y otros investigadores. Así que quiero darle la bienvenida. Nosotros tenemos un programa de webinars mensuales. El mes pasado tuvimos al doctor Ricardo Fuentes hablando acerca precisamente del tema de colonialidad, pobreza y desigualdad social en Puerto Rico. No tuvieron para el webinar, ya está en el canal de YouTube, así que lo pueden acceder. El que viene, este señor va a estar ofreciendo un webinar relacionado a los derechos de la niñez en el contexto de la pobreza y la desigualdad. Y en diciembre vamos a tener a la compañera Paloma Hernández, que es una dula, hablando sobre la importancia de las dulas en el acceso a partos seguros en Puerto Rico y un poquito anclándolo, ¿verdad?, en la historia de nuestros ancestros, ¿verdad? Y el asunto colonial y cómo impacta, ¿verdad?, lo que es el acceso seguro a los partos de las mujeres en Puerto Rico. Así que nuevamente les doy la bienvenida, le doy gracias a la doctora Segarra por estar con nosotros y dejo por aquí entonces a Valeria. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a pasar a presentar a la doctora Ailín Segarra Alméstica. La doctora se especializa en las áreas de las finanzas públicas, la economía del trabajo, la economía del desarrollo. Obtuvo su doctorado en economía de la Universidad de California en Berkeley y actualmente se desempeña como directora y profesora interna del Departamento de Economía, investigadora del Centro Multidisciplinario de Gobierno y Asuntos Públicos y directora interina del Departamento de Economía. Además es investigadora del centro y directora del Observatorio de la Educación Pública en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sus áreas de investigación incluyen el desarrollo y análisis de las políticas públicas. Sus trabajos recientes abordan los temas de educación, disparidades de género y desigualdad y polarización. Su investigación previa incluye los temas de centralización del gobierno, indicadores de calidad de vida, pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, y la promoción del espíritu empresarial y su efecto sobre la pobreza. Además, ha abordado otras áreas de política pública, tales como programas de bienestar público y participación laboral. Sin más, les dejo con la doctora. Voy a estar quitando la presentación para que ella pueda poner la suya. Permiso, antes de que cambiemos, si puedes poner de nuevo el QR code un momento para aquellas personas que no hayan entrado al QR code. Por aquí. Que por favor lo accesen. En el QR code van a encontrar una primera página que es una tabla para que contesten una serie de preguntas. La segunda página, esa la vamos a volver a ella al final, pero pues el propósito de ese cuestionario que tiene en esa primera página es un propósito de autoevaluación, ¿no? Que cada uno de ustedes autoevalúe, ¿no?, lo que son sus percepciones sobre la pobreza y sobre algunos de los programas que vamos a estar hablando hoy. Así que si no lo han accesado, por favor, accesenlo para entonces yo pasar a la presentación. Voy a dejar el QR code también el enlace del QR code también en los mensajes del chat para que lo puedan acceder durante la sesión.
Ya lo tenemos también en el chat. Ok. Pues entonces pasamos a la presentación ahora. Ok, ahora estamos. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias a ustedes por estar aquí. Durante la presentación, yo voy a hacer algunas preguntas que ustedes pueden contestar por el chat como una manera de interactuar y después entonces abrimos la conversación al final. Así que les voy a hablar un poco sobre las transferencias y su relación con la pobreza y con la pobreza infantil particularmente. En términos del contenido de la presentación, voy a comenzar con unos conceptos sobre cómo definimos la pobreza y cómo la medimos, hablar un poco de la trayectoria de la pobreza infantil en Puerto Rico, y de ahí entonces entramos al tema de lo que son las transferencias, los distintos tipos de transferencias, cómo las clasificamos y las ventajas o desventajas que puedan tener, para entonces ver la evidencia que se ha encontrado sobre el efecto de las transferencias de la pobreza infantil en el caso de Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico, y también cuál ha sido la evidencia en otros países. Así que le doy la tabla de contenido un poquito para que nos pongamos en ruta, ¿no?, hacia cuál va a ser la discusión en el día de hoy. Obviamente la información que se va a presentar no abarca todo lo que se puede decir por el tema, sino que traté, pues, ¿verdad?, de coger esos trabajos que fueran más relevantes o que por lo menos nos dieran una visión más general del tema. Así que lo primero que yo quisiera que cada uno de ustedes es que pensara en qué es lo que entienden por pobreza. Para ustedes, ¿qué es la pobreza? Si lo desean, pueden escribir en el chat su respuesta. Si no, pues por lo menos hacer esa autorreflexión, ¿verdad? De qué es la pobreza para ustedes. Me voy a dar un momentito para que lo piensen y entonces seguimos a las definiciones utilizadas en teoría. Yo voy a definir la pobreza partiendo un poco, ¿no?, de la idea que ha presentado Amartya Sen en muchos de sus escritos, ¿no? ¿Qué es pobreza? Lo tenemos que ver en términos del contexto donde está cada ser humano, cada persona. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de una privación que incapacita a la persona de tener un nivel de vida que se considere tolerable o aceptable. Cuando vemos esas capacidades, ¿verdad?, de vivir una vida adecuada, pues pueden ir desde mirar esas funciones básicas, si la persona tiene alimentos, servicios de salud, condiciones que propicien a una buena salud, vivienda, por ejemplo, pero también lo podemos ver en términos de qué aspectos son necesarios para que una persona, dentro de la sociedad en la que habita y dentro de su contexto, pueda tener no solo cubiertas esas necesidades básicas, pero sino también una autoestima saludable y que sienta que pueda tener una participación social adecuada. Así que cuando pensamos en pobreza, lo que tenemos que pensar es que si la persona tiene las capacidades para sentirse bien, cubrir sus necesidades y poder participar de la vida social, que eso puede variar dependiendo del contexto en que
se encuentre. Cuando medimos pobreza, típicamente la medimos o a través del consumo o a través del ingreso, ¿no? A través del consumo se parte de la idea de que una persona, para no vivir empobrecida, debe tener un nivel de consumo dado o debe tener un nivel de ingreso dado. Pero esa pobreza también se puede medir en términos absolutos o en términos relativos. Cuando la medimos en términos absolutos, pensamos si esa persona cumple con un mínimo aceptable en términos de su consumo o en términos de su ingreso, dependiendo de cómo lo estemos midiendo. Pero pobreza también se puede medir relativo al resto de la población. Por ejemplo, hay medidas de pobreza relativa, donde lo que se mira es si las personas, por ejemplo, tienen el 50% más de lo que es la mediana de ingreso en la sociedad. Eso sería un ejemplo de medida relativa. La mayoría de las medidas que nosotros típicamente vemos para el caso de Puerto Rico son medidas que se hacen a base del ingreso de la persona y son medidas que se basan en el concepto de pobreza absoluta, que eso en un momento voy a hablar un poquito más de eso. La diferencia entre medir a través del consumo o medir a través del ingreso es que a través del ingreso se considera como la manera indirecta, ¿no? Porque si fuéramos a medir la pobreza, la manera más directa sería medir, ok, las personas están consumiendo lo que necesitan para no vivir empobrecidas. Pero especialmente en países de ingreso mediano o ingreso alto que tienen sistemas de medición constante de ingreso de la población, pues la pobreza tiende a medirse de la manera indirecta, que es a través de los niveles de ingresos de los hogares o la familia. Así que cuando medimos pobreza absoluta es cuando establecemos unos límites. Por ejemplo, si lo vamos a medir en el caso del límite de ingreso, que es lo que típicamente se utiliza en Puerto Rico, se tiene que establecer en primer lugar cuál es nuestra unidad de análisis. Vamos a mirar la persona, vamos a mirar la familia, vamos a mirar el individuo. Y la pregunta debe ser, ¿cuál es la unidad que comparte recursos? Por ejemplo, sabemos que no vamos a medir la pobreza infantil a base de los ingresos del niño, porque los niños en su mayoría no generan y no deberían estar generando ingresos. Así que tenemos que pensar, ok, ¿cuál es esa unidad? Que lo más común en muchos casos es utilizar la familia. Y cuando medimos las medidas de pobreza, por ejemplo, que nos da el censo, el nivel de pobreza de una persona se mide en base al nivel de ingreso que tenga su familia. Una vez establecemos, ok, cuál es la unidad que nosotros vamos a medir, que vamos a observar, tenemos que decir, ok, cuál es el límite, cuál es ese nivel aceptable de ingreso que vamos a determinar. ¿Sí? En el caso de Puerto Rico, pues se usa lo que se conoce como los límites de ingreso de Estados Unidos, que establecen para cada familia, de acuerdo a su número, al número de miembros y a su composición, cuál es el ingreso que necesitarían para no vivir empobrecidos. Debe tomarse en consideración también que aun cuando estamos hablando de medidas absolutas de pobreza, siempre hay un elemento de relatividad, porque cuánto ingreso se necesita en una sociedad para poder salir de la pobreza depende en parte de lo que es el contexto en que se encuentra el hogar. Por lo tanto, también va a haber ese nivel de relatividad. Por ejemplo, si estamos en un municipio del área interior de Puerto Rico, donde sabemos que no hay sistema de transportación pública, tener acceso a un vehículo, pues entonces se convierte en una necesidad para poder salir de la pobreza. ¿Sí? Hay varias limitaciones, ¿no? a la forma en que medimos la pobreza. Lo primero es el acceso a información. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, los estimados de pobreza se hacen en base a la data que se recoge en la encuesta de la comunidad en Puerto Rico, que tiene limitaciones porque, por ejemplo, en esa data yo veo el ingreso que reporta la persona. O sea, que es
de acuerdo a cuán certero la persona reporte su propio ingreso. Pero no vemos, por ejemplo, los impuestos que paga la persona. Sí, deben aparecer las transferencias que recibe de acuerdo a las preguntas de los distintos tipos de ingresos que se le hacen. Pero yo tengo información a medias en el sentido de que, ok, yo sé el ingreso que recibe, pero no necesariamente sé los impuestos. Elementos como, por ejemplo, los créditos contributivos, pues no necesariamente la persona lo va a reportar porque quizás no lo visualiza como ingreso cuando le hacen la pregunta. Otra de las limitaciones tiene que ver con cómo se establecen esos niveles mínimos de ingreso que se deben obtener. Los límites de pobreza que se utilizan en Estados Unidos se determinaron a finales de la década de los 60, a principios de la década de los 70. Esos límites de ingreso básicamente lo que hacen es que cogen cuál es el costo de la canasta básica de alimentos de una persona y entonces lo multiplican por 3 bajo el supuesto de que cada familia debe dedicar aproximadamente 1/3 de su ingreso a alimentos. Y eso en base a las encuestas de consumo que se hicieron en aquel momento en Estados Unidos. Por lo tanto, ha levantado mucha crítica porque lo que se ha hecho desde entonces es ajustarla por inflación. Pero ese ajuste por inflación no necesariamente refleja los cambios en los patrones de consumo o los cambios en los precios relativos de los bienes que puede afectar qué proporción del ingreso la familia va a dedicar a alimentos en última instancia. Igualmente hay distintas maneras de medir la pobreza. Nosotros típicamente hablamos del % de personas que caen bajo el límite de pobreza, pero también hay otras medidas de pobreza que nos pueden medir la intensidad de la pobreza, ¿no? Cuán lejos están las personas pobres de alcanzar ese límite de pobreza y así una variedad de índices que nos pueden dar distintos tipos de información. Para que tengan una idea, yo les cogí aquí un screenshot a una parte de la tabla del 2024 de los límites de pobreza que define el censo de los Estados Unidos. Como les dije, va a depender del número de personas en el hogar, que es lo que aparece en la primera columna. En las próximas columnas, lo que tiene es el número de menores en el hogar. La primera columna sería 0, la segunda columna sería 1, la tercera columna 2 menores, 3 menores y así sucesivamente. Por ejemplo, para un hogar de 2 personas, donde el jefe o la jefa del hogar sea menor de 65 años y tenga un niño, el límite de pobreza en el 2024 era de $21,006. Ahora, si ese jefe del hogar tenía más de 65 años, pues ese límite baja a 18,961. Típicamente, cuando añadimos niños, se aumenta menos el límite que cuando añadimos adultos. Igualmente, si pueden ver aquí, cuando el jefe tiene o jefa tiene menos de 65 años, el límite es menor que si el jefe o jefa tiene más de 65. Y eso parte nuevamente de la forma en que se establecen las canastas. Pensamos que un niño come menos que un adulto y que un adulto mayor de 65 años come menos que una persona más joven. Y ahí parte de las críticas que se le vienen, ¿no? a la forma en que se establecen estos límites, porque, por ejemplo, sabemos que una de las cosas que más ha aumentado en costos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, son los costos de salud. Y esos costos de salud afectan de manera significativa a las personas mayores de 65 años. Por lo tanto, hay que repensar si realmente consideramos que los hogares donde la jefatura tenga más de 65 años debe tener límites de ingresos menores o no. Porque solamente estamos viendo ese componente alimenticio, pero no estamos viendo que el cambio en los precios relativos y el cambio en los patrones de consumo, pues puede hacer que a lo mejor
Esos hogares pues quizás no necesiten gastar tanto en comida, pero sí van a necesitar gastar consistentemente más en lo que son los servicios de salud. Así que en base a esto vamos entonces a hablar un poquito de la pobreza infantil. Las gráficas que le voy a poner son los datos de la encuesta de la comunidad de Puerto Rico. Lo que estamos midiendo aquí es el porciento de personas bajo el nivel de pobreza y el ingreso que se está utilizando sería el ingreso de su familia. Cuando nosotros vemos la trayectoria histórica de ese porciento de la población viviendo bajo el límite de pobreza en Puerto Rico, las columnas anaranjadas nos dan el porciento para toda la población. Y ese porciento se mantuvo bastante consistente entre 45, 44%, 43%, hasta el 2017. Bajó un poquito en el 18-19 ahí. Y luego vemos una reducción en el 2021. Aumenta un poco en el 2022 y vuelve a reducirse en el 2023. Y el patrón para la pobreza infantil sigue un patrón bien similar, pero en niveles mucho más altos. En el 2005, 45% de la población en Puerto Rico vivía bajo pobreza, pero cuando veíamos esa población menor o igual a 18 años, ese porciento aumentaba a 56%. Y ese nivel se mantuvo también hasta el 2021, donde baja un poco, luego aumenta de nuevo en el 2022 al 53% y luego baja al 48%. Una de las cosas que nos hace pensar cuando miramos esta gráfica, ¿qué está pasando en esos últimos años? Y puede ser que lo que esté pasando esté muy relacionado con los temas que vamos a estar hablando hoy. En el 2021 fue el año donde llegaron las ayudas de COVID, y las ayudas de COVID no era otra cosa sino un pago en efectivo a las familias. También vamos a ver que fue cuando se aumentó y se expandió el crédito por menores en el hogar temporariamente, así que eso puede ayudar a esa reducción. Aparte de eso, en Puerto Rico, en el 2021, 2022 y 2023 empezaron los ajustes al salario mínimo. Y el salario mínimo comenzó a aumentar y eso también puede explicar esa reducción que vemos en los niveles de pobreza para el último año que tenemos datos, que es el 2023. La pobreza infantil también va a depender, ¿verdad?, del contexto de ese hogar. Los niveles de pobreza infantil para hogares con jefatura femenina son mucho mayores. Han fluctuado entre 74 y 71%, así que casi 3/4 partes de los menores que viven en hogares con jefatura femenina están por debajo de los niveles de pobreza en términos del ingreso del hogar. Y ese porciento de pobreza infantil también depende del nivel de educación que tenga la persona que es jefa de ese hogar. Para los hogares donde el jefe o la jefa no tienen diploma de escuela superior, esos porcientos son mucho más altos. Así que en un hogar donde el jefe o jefa del hogar no tiene diploma de escuela superior, para el 2023 el porciento de pobreza infantil era de 72%. Mientras que si vemos la última barrita para cada año, que está en anaranjado oscuro, vemos que para hogares donde el jefe o jefa tenga educación universitaria y hayan completado al menos 4 años de educación universitaria, esos porcientos son mucho menores. Ahora, otro aspecto que me llamó la atención cuando miré estos datos es que a pesar de que la pobreza infantil es mucho mayor, estamos hablando de más del triple entre los hogares que no tienen, cuyo jefe no tenga diploma de 4º año
versus los hogares donde la persona jefa del hogar tiene un grado universitario, cuando vemos esos últimos años, la reducción en pobreza realmente se ha dado en esos grupos de menor educación. Mientras que cuando vemos el grupo con educación universitaria, vemos que en esos hogares la pobreza infantil aumentó de 15% en el 2005 a 21% en el 2023. Así que esos cambios que vemos en los últimos años, pues indican que ciertamente esa reducción de pobreza puede estar relacionada a aspectos como las ayudas del gobierno o el aumento en el salario mínimo, porque se benefició más esos hogares que tienen niveles de educación más bajos. Así que vamos entonces a hablar ahora sobre los programas de transferencia como medidas para reducir la pobreza, que es el tema central de la discusión de hoy. Ahora sí le voy a pedir que entren al chat y escriban una palabra, la palabra que les venga a la mente cuando hablamos de programas de transferencia o de programas de bienestar. La primera palabra que les viene a la mente. Estoy esperando porque hay gente que está escribiendo. Ok, me han mencionado justicia, recuperación, apoyo, ¿verdad? Y todas son esas palabras que vamos a ver que sí tienen conexión con lo que esos programas buscan ofrecer. Cuando hablamos de una transferencia gubernamental, ¿verdad? Su significado es un pago que realiza el gobierno por el cual no se recibe ningún bien o servicio a cambio. Contrario a lo que serían compras del gobierno o pago de salarios por el gobierno. Una transferencia simplemente se le da a la persona o entidad sin recibir ningún bien o servicio a cambio. Y cuando empezamos a clasificar esas transferencias, en particular las transferencias que van a las personas, pues lo primero es ver si son transferencias devengadas o no devengadas, que es un tema que en Puerto Rico se habla mucho. Aquellas que son devengadas son aquellas por las cuales para las cuales hemos hecho algún tipo de aportación. La más común, pues, es el seguro social. Las personas pagan seguro social durante sus años de trabajo para luego poder recibir el seguro social una vez se retiran. Así que, mientras que las no devengadas, pues, no requieren que se haya hecho ninguna aportación previa. Fíjense que, por ejemplo, el seguro social, aunque su propósito principal, pues, es dar esa seguridad social una vez la persona se retira, también tiene un propósito redistributivo. Y de hecho, la creación del seguro social se dice que fue un factor clave en la reducción de la pobreza entre las personas, entre la población de adultos mayores. Así que, y parte de esa redistribución se debe porque el seguro social se calcula con lo que se llama la tasa de reemplazo, qué por ciento de tu ingreso previo el seguro social te va a reemplazar. Y ese por ciento va reduciéndose a medida que el ingreso aumenta, por lo tanto, una persona de ingreso bajo, el seguro social le reemplaza una proporción mayor de su ingreso anterior, que era para una persona de ingresos más altos. Ahora bien, también se ha mencionado que el seguro social podría ser mucho más progresivo
si todos los impuestos estuviesen sujetos a pagar la tasa de seguro social. ¿A qué me refiero? Es que si ustedes han trabajado, ustedes van a ver en su talonario que le descuentan un 1% para el seguro social. Entre la aportación del patrono y la aportación del empleado, pues debe estar entre 12-13% ahora mismo. Pero eso es hasta un nivel de ingreso dado. Si el ingreso pasa de cierto nivel, pues no se considera ni para propósitos del impuesto que tiene que pagar la persona, ni se considera cuando se retire para propósitos del ingreso que se le va a reemplazar. Pero eso hace que muchos ingresos en ese grupo de personas de mayor ingreso no estén sujetos al impuesto de seguro social. De ser así, de eliminar o subir sustancialmente esos límites, pues se podría recoger primero una cantidad sustancialmente mayor de impuestos al seguro social, lo que permitiría también entonces pues pagar beneficios a la población en general. Así que cumple el propósito de seguridad social, tiene un efecto redistributivo, pero estamos conscientes que ese efecto redistributivo pudiera ser mayor si los niveles de ingresos más altos también estuvieran sujetos al sistema de seguro social. La otra manera de calcular las transferencias o clasificar las transferencias, que ya está más relacionado con lo que vamos a estar hablando hoy, es lo que se llaman transferencias en efectivo versus transferencias en especies. Las transferencias en especies, que es lo que en inglés llaman in kind, se refiere a programas que ofrecen un tipo de bien o servicio en particular. Los comunes son, por ejemplo, los programas de lo que en Puerto Rico es PAN, que en Estados Unidos es PAN, SNAP, perdón, que es lo que era el programa de cupones antes, es en la medida de que ese dinero tiene que usarse para la compra de comida, pues es lo que se conoce como una ayuda en especie. Los subsidios a la vivienda son ayuda en especie porque van directamente al pago de vivienda. La tarjeta de salud del gobierno en Puerto Rico es una ayuda en especie porque va directamente a la compra de servicios de salud. El caso del PAN es un caso interesante en Puerto Rico porque el caso del PAN en el 1982 fue cuando se cambió de el programa de cupones, tal como existía en Estados Unidos, al programa de PAN en Puerto Rico. Y la razón principal era para restringir la elegibilidad, porque en Puerto Rico casi toda la población cualificaba para el programa de cupones. Entonces lo que hicieron fue los sustituyeron por una ayuda en bloque que llega a Puerto Rico, que es para el programa de PAN, donde entonces el gobierno de Puerto Rico, de acuerdo a esa cantidad, establecía su propio programa de ayuda. Y cuando se estableció en el 1982, para facilitar su administración, lo convirtieron en cheques, en vez de cupones, en cheques, de uso ilimitado. O sea que por muchos años el programa del PAN en Puerto Rico realmente fue un programa de ayuda en efectivo, porque las personas recibían un cheque que podían utilizar para cualquier compra. No fue hasta que se sustituyó por la tarjeta electrónica que entonces empezaron a ponerles restricciones al uso de esos fondos. De manera que la gran mayoría de esos fondos hoy en día tienen que utilizarse para la compra de alimentos. Las transferencias en efectivo, en cambio, como lo fue el PAN en un principio en Puerto Rico, pues simplemente le ofrecen a las personas una cantidad de efectivo, pero no le ponen límites en términos del uso que le van a dar. Ya ahí se incluye el crédito al trabajo, la ayuda temporal a familias con niñez, que es lo que se conoce como TANF, el crédito por menores de 18 años. Todas esas son ayudas que son en efectivo. Unas pagadas directamente a la familia, como la ayuda temporal a familias con niñez, otras que se tramitan a través del sistema contributivo, pero que son reembolsables. ¿A qué me refiero que son reembolsables? Por ejemplo, una persona que solicita el crédito al trabajo
tiene que tener ciertas horas, cierto ingreso de trabajo, pero el crédito en exceso se le devuelve. Igual el crédito por menores de 18 años, aunque la persona no tenga que reportar ingresos, si rinde la planilla, ese crédito que le tocaba a la familia se le remitía. Cuando vamos a ver los argumentos en términos de qué es preferible, una ayuda en especies o una ayuda en efectivo, pues hay varios argumentos que se han utilizado. Primero es, y yo creo que el central, ¿no? ¿Cuál tiene mayor capacidad de generar bienestar para la persona beneficiaria? Y desde el punto de vista de la teoría económica, que no voy a entrar aquí en detalle en el análisis gráfico, pero sí la teoría económica nos dice claramente que una ayuda en efectivo aumenta el potencial que tiene la persona para mejorar su bienestar, porque va a poder tomar decisiones que la ayuda en especies le limita. Por lo tanto, al ser menos restrictiva en términos de su uso, pues le puede provocar mayor bienestar a la persona, porque la persona entonces puede decidir dónde utilizar ese dinero para maximizar su bienestar y el bienestar de su familia. Otro aspecto beneficiario que tiene la ayuda en efectivo es que los programas de ayuda en efectivo son más baratos de administrar. La restricción de uso del efectivo requiere todo un andamiaje administrativo para ver cómo se otorga ese beneficio y cómo se reglamenta su uso. Mientras que en las transferencias en efectivo, pues simplemente se le pasa el dinero a la persona. Y nuevamente, por eso fue que les dije que en Puerto Rico, cuando se creó el programa de PAN, pues en vez de tener los cupones que la persona tenía que llevar a la tienda y después el dueño de la tienda tenía que remitirlo al gobierno y todo eso tenía que contabilizarse, con el cheque simplemente se le mandaba el cheque al beneficiario y en términos de administración es mucho más barato. Donde sí puede haber una ventaja para la ayuda en especie es si hay una escasez o hay alguna falla en el mercado que no permite que ese bien se ofrezca en cantidad adecuada. Y quizás el ejemplo más grande o más directo de esto es el caso de la vivienda. Hay una escasez de vivienda para personas de escasos recursos. O sea, hay una escasez de viviendas para familias trabajadoras, en el caso de Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos y en el caso de muchos países. Así que tener un programa específico para ese bien, pues puede promocionar que la oferta del bien aumente. Así que yo diría que quizás ese es, desde mi punto de vista, un argumento que podría ser válido para ofrecer ayuda en bienes. Si yo quiero realmente no solo ayudar a la persona, sino promover a que el bien se ofrezca para que las personas puedan accesarlo. Porque no vale de nada que yo le dé dinero a la persona si no hay casa, no hay vivienda disponible para que esa persona pueda accesar. Hay otros argumentos que se ha hecho para promover la ayuda en especies que desde mi visión pues son argumentos más paternalistas, y cuando decimos más paternalistas estamos viendo a las familias empobrecidas como inhábiles de poder distinguir qué es lo mejor para ellos mismos. Una es asegurar uso en necesidades básicas. ¿Okay? Si yo tengo que dar una ayuda en especies para asegurar que la persona use esa ayuda para sus necesidades básicas, yo estoy asumiendo que la persona no es capaz de identificar cuáles son sus necesidades básicas. La otra es para limitar la autonomía. Por ejemplo, en el caso de PAN en Puerto Rico, para que lo usen en comida. Ok, la persona sabe que necesita comida, pero a lo mejor también la persona necesita unos artículos de higiene personal. Las familias también necesitan artículos de limpieza del hogar.
O sea que hay distintos, pueden tener una necesidad médica premiante que atender. Así que el pensar que el gobierno es el que debe velar que se use el dinero para las necesidades básicas o para bienes prelimitados, pues también implica que no le estamos otorgando a las familias empobrecidas la capacidad de tomar las decisiones que más le convienen. Y en esa medida es una visión que indica que consideramos que las familias empobrecidas no tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y por eso decimos que es una visión paternalista. Pero es una visión paternalista que desgraciadamente también es bastante prominente y por lo tanto hace que la aceptación política de programas con beneficios en especies para usos específicos sea más fácil de lograr que programas que dan efectivos o ayudas a las familias para uso ilimitado. De esta conversación pues sale lo que yo diría el último punto en términos de el beneficio o la ventaja de esa ayuda efectiva es que estamos mejorando el bienestar general de la familia, pero también lo estamos haciendo otorgándole dignidad, reconociéndole que la familia tiene la capacidad de identificar cuáles son sus mayores necesidades y en qué bienes o servicios debe usar esa ayuda. En la mayoría de los casos, pues la evidencia comprueba que lo hace de manera efectiva. Otra manera de determinar las transferencias es hacerlo basado en ingresos o no basado en ingresos. La mayoría de los programas de ayuda, si están, su elegibilidad depende de ingresos, es lo que en inglés llaman means tested, que quiere decir que la persona tiene que tener unos niveles de ingresos, unos niveles de activos por debajo de cierto nivel para poder ser elegible. Eso ha tenido unas repercusiones, ¿verdad? Porque crea lo que se conocen como los barrancos o los cliffs. Cuando ustedes hablan de welfare cliff, está hablando de que la persona llega un momento que se aumenta su ingreso, pierde las ayudas y entonces el ingreso total del hogar, en lugar de aumentar cuando trabaja más, se reduce, porque entonces resultan inelegibles para el programa, ¿verdad? Y eso pues sí ha creado distorsiones en los incentivos al trabajo de muchos de estos programas. No obstante eso, la mayoría de la evidencia empírica nos dice que aunque esos incentivos existen, o sea, en los programas que dependen de ingresos, especialmente esos programas que cortan la ayuda de cantazo después que se sobrepasa de un límite, pues sí, incluye un desincentivo al trabajo, porque quiere decir que la persona que llega ahí, pues ya automáticamente pierde el beneficio. No obstante, lo que la evidencia empírica nos ha dicho es que aunque ese desincentivo está ahí, y en algunos programas, especialmente aquellos que tienen esos barrancos más marcados o que la pérdida de beneficios es más rápida, los efectos realmente son pequeños. Especialmente en los programas de alta participación, esos efectos son mínimos. ¿Okay? Y eso contradice uno de los mitos, ¿no? De que dice, no, porque las personas cogen beneficencia porque no quieren trabajar. Y cuando vemos entonces lo que nos dice la evidencia empírica es que esa reducción en esfuerzo laboral de las personas a consecuencia de los programas es mínima. En algunos casos, estadísticamente no es significativa, en otros casos, estadísticamente sí es significativa, pero son unos efectos bien pequeños. Por otro lado, y hablando de esto, por ejemplo, uno de los casos fue el caso de Puerto Rico en el 82. En el 82, cuando se cambió de cupones a PAN, los niveles de beneficio se redujeron sustancialmente y la elegibilidad se redujo sustancialmente porque muchas de las personas que eran elegibles bajo cupones dejaron de ser elegibles bajo el programa PAN.
Y si hubiese esperado en ese momento que hubiese un aumento entonces en la oferta laboral. Si la gente no estaba trabajando porque estaba recibiendo los cupones, pues al dejarlo de recibir esperaríamos que entonces la oferta laboral aumentara. Y eso no se dio. Y lo cierto es que en esta época en Puerto Rico había una tasa de desempleo de más del 20%. O sea, que no era que las personas no querían trabajar porque no estaban cogiendo cupones, era que no habían trabajos disponibles. De igualmente, cuando se restringieron los beneficios del programa Familias con Niños Dependientes, también se hubiese esperado un aumento en la oferta laboral que tampoco se evidenció. O sea que, aunque en términos teóricos sí reconocemos que ese no es el mejor diseño, o sea, el eliminar los beneficios una vez la persona, especialmente de cantazo, una vez la persona va aumentando su ingreso, no es el mejor diseño y los programas más recientes pues hacen que esa transición sea menos marcada. Lo cierto es que ese efecto de los programas de bienestar en el empleo es mucho menor de lo que la gente piensa, en su mayoría. Otro tipo de programas son programas que no están basados en ingresos o que tienen ingresos sumamente altos, y esos son los que llaman los programas de renta básica, que es una ayuda a la familia y respectiva de ingresos que proporcionan un nivel básico de ingreso a toda la población. Quizás lo más cercano que nosotros hemos visto a eso fue la ayuda luego de la pandemia. Luego de la pandemia, casi todos los hogares cualificaban para esa ayuda de COVID que llegó a través de Hacienda, ¿verdad? O sea, eso básicamente fue un programa de renta básica que se creó en Estados Unidos durante ese proceso de la pandemia, porque se sabía que había una gran cantidad de personas que habían perdido sus empleos, que no estaban pudiendo generar la cantidad de ingresos que solían generar, y hubiese sido imposible administrativamente tratar de dirigir la ayuda a las personas más necesitadas, porque había muchas personas que temporalmente tenían una necesidad grande, a pesar de que permanentemente no iban a ser beneficiarios de un sistema. En términos de las ventajas y desventajas que pueden tener esos programas de renta básica, si el fondo destinado al programa es lo suficiente grande, pueden ser bien efectivos en reducir la pobreza. Porque la idea del programa de renta básica es que yo le ofrezco a todo el mundo un nivel de ingreso base. ¿Sí? Y si ese nivel de ingreso base es suficiente para eliminar la pobreza, pues ya ahí puede ser una manera directa de hacerlo. Y una manera nuevamente, en términos administrativos, bien simple, porque yo no tengo ni que ver en qué la persona está gastando el dinero, ni tengo que ver si la persona cualifica o no cualifica, que eso todo aumenta la administración del sistema. Así que en ese sentido, pues pueden ser efectivos y pueden ser eficientes. Ahora, por otro lado, y también, y otro factor importante es que elimina el estigma de recibir beneficios. Porque de hecho ha habido mucha literatura que dice que personas que podrían recibir beneficios de programas de bienestar social no lo hacen por el estigma que representa el hacerlo. Así que con el programa de renta básica, pues ese tipo de estigma se elimina porque todo el mundo lo estaría recibiendo. ¿Verdad? La parte negativa es que la ayuda es menos target a un grupo en particular. Así que puede ser más costoso llegar al grupo más necesitado, porque le estamos dando a todo el mundo esa renta básica. Por lo tanto, si yo quiero un programa que funcione, pues entonces yo tengo que aumentar los impuestos, ¿verdad? La gente de mayor ingreso para poder cubrir los beneficios a toda la población. Así que en términos de sus desventajas, pues la cantidad de financiamiento que requiere y el hecho pues que es menos orientado específicamente a la familia más necesitada.
pero diseñada con un buen sistema de recaudación de impuestos, pues podría ser una manera efectiva de reducir la pobreza. Hay ciudades, por ejemplo, que han tratado, quizás no con programas de renta básica, generar a toda la población, pero sí con programas que tienen un nivel de ingreso bastante alto para ser elegible. Hay un experimento un poco en esta línea, aunque ¿verdad? Mucho más tímido. Hay un experimento que se está haciendo por el grupo de JPAN, que es un grupo que se dedica a hacer investigación experimental en métodos para reducir la pobreza. Y ellos hicieron un ensayo aleatorio donde dividieron madres que estaban bajo el nivel de pobreza para empezar. Y a unas madres le asignaron un estipendio de $1,000 a 1,000 madres las escogieron y a unas de ellas le asignaron un estipendio de $333 mensuales por 3 años y a otras un estipendio de $20, ¿no? Y aquellas que recibieron las transferencias más altas, sí se vio una reducción en la pobreza, sin embargo, no se redujo su percepción de la dificultad económica. Ahora, una parte importante es que las madres que recibieron la transferencia más alta informaron luego mayor frecuencia de actividades enriquecedoras con sus hijos, ¿verdad? Lo que a futuro puede tener un impacto importante. También, por ejemplo, en parte de lo que ellos miraron era el tipo de producto de comida que consumían y si consumían mejores productos. Así que este estudio continúa longitudinalmente para ver si a futuro cuáles pueden ser otros beneficios en términos quizás de la probabilidad de enfermarse en el futuro o escolaridad en el futuro de estos niños cuyas madres recibieron el beneficio. En términos de lo que es la reducción de la pobreza, pues una de las cosas que menciona, pues quizás el monto de las transferencias no eran lo suficiente, ¿no? Para que la gente moderara su percepción de dificultad económica y pues destacan que es un área que tiene es seguir investigando el posible efecto positivo que pueda tener esas transferencias a familias con niños pequeños. En términos del efecto que ha tenido las transferencias en la pobreza infantil en Estados Unidos, hay un estudio hecho por el por el Center on Poverty and Social Policy, que compara distintos tipos de beneficios y cómo afectan a la niñez dependiendo de si pertenecen a la población negra, la población latina o la población blanca en Estados Unidos, que me pareció pues nos da un buen resumen de el efecto de los distintos programas en Estados Unidos y hacen esta distinción entre lo que son programas en especie, lo que son programas en efectivo, ya sea a través de transferencias o a través de créditos contributivos. Lo primero que ellos miran es lo que llaman los Income to Needs Ratio, que miran la razón entre el ingreso que tiene el hogar y el ingreso que necesitaría el hogar para salir de la pobreza. ¿Sí? Así que mientras más cercano a uno, más cerca está la población de salir de la pobreza. Así que en promedio, vemos primero que nada diferencias obviamente entre grupos raciales, pero si miramos el cambio a medida que se añaden las transferencias, voy a coger el grupo latino, que es el que está en violeta como referente, ¿verdad? Para los niños latinos en Estados Unidos, en promedio, el ingreso del hogar era el 54% del que necesitaban antes de recibir cualquier transferencia. Con las transferencias en especie subía a 68%, mientras que con las transferencias en efectivo subía a 77%. Si contamos ambos tipos de transferencia,
las familias de niños latinos en Estados Unidos, en promedio, su ingreso es el 91% de lo que necesitarían para salir de la pobreza. Y aquí vemos los diferentes programas. Entre los programas in-kind tenemos el programa de free lunches, los subsidios a la vivienda, el programa de PAN, el programa de WIC, programas de salud. Pero cuando vemos entre los programas en especie, los más significativos en aumentar esa razón entre el ingreso del hogar y las necesidades son el programa de asistencia a vivienda y el programa de SNAP, que es lo que en Puerto Rico es el PAN o los cupones. Pero sin embargo, fíjense que el efecto, al otro lado de la tabla tenemos las transferencias en efectivo, que tenemos el crédito contributivo por menores, tenemos el EITC, que es el crédito al trabajo, el seguro social suplemental, que existe en Estados Unidos, en Puerto Rico no existe, el TANF, que es la ayuda temporera a familias con niñez, y el seguro de desempleo. Ahí, primero que nada, vemos que el efecto de los programas en efectivo es mayor en términos de aumentar ese ratio que el de los programas in kind, y los programas que tienen mayor impacto, que son los programas más grandes, son el seguro social y el crédito al trabajo. Después de eso le sigue el crédito por menores dependientes. Todo esto para el año 2023. La otra medida que usan es el porcentaje de niños por debajo del nivel de pobreza. Nuevamente, si cogemos el grupo latino, que es el que está en violeta como nuestro referente, sin ningún tipo de ayuda o transferencia es el 37.5%. Las transferencias en especies, que son esas que le mencioné como el programa de cupones o como las ayudas de vivienda o salud, la reduce a 32.6%. Ahora, si en lugar de coger las transferencias en especie, vemos el efecto separado de las transferencias en efectivo, para el grupo latino en particular, el porcentaje de pobreza infantil se reduce de 37.5% a 25.6%. Si tomamos en consideración ambos tipos de transferencia, pues entonces se reduce a 19.6%. O sea que nuevamente vemos un efecto mayor de las transferencias en efectivo en términos de reducir la pobreza que las transferencias en especie. Y tiene que ver también por la amplitud de los programas. Ahora, algo significativo en esta tabla, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, es que no todas las poblaciones se benefician de la misma manera. Cuando vemos la diferencia entre la niñez negra y la niñez blanca en Estados Unidos, o la niñez latina y la niñez blanca en Estados Unidos, esas brechas realmente no disminuyen. Por ejemplo, la brecha entre niños negros y niños blancos en Estados Unidos en términos de niveles de pobreza es la misma antes de transferencia que luego de las transferencias. Y en el caso de la niñez latina, la brecha aumenta. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias con niños latinas no cualifican o no les están accesible a alcanzar alguno de estos beneficios. Puede tener que ver con la ciudadanía o no ciudadanía, o la accesibilidad de los servicios. Otro factor importante que vemos en esta comparación interracial es que cuando estamos viendo, por ejemplo, qué pasa con la brecha entre la niñez negra y la niñez blanca en Estados Unidos, cuando tomamos en cuenta solamente las transferencias en efectivo, aunque el nivel de pobreza en ambos grupos se reduce, el gap, la brecha entre los grupos aumenta de 2.57 a 2.70. ¿Qué quiere decir eso? Que las familias blancas se están beneficiando más de esas ayudas en efectivo
que las familias negras. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de por qué ese puede ser el caso. ¿Cuáles son los programas que más ayudan a reducir ese % de niños viviendo en hogares con ingresos bajo los niveles de pobreza? Pues el crédito por menores, el crédito al trabajo, el seguro social y la ayuda para comida, el programa de SNAP. El caso de TANF, y voy a ir un momentito hacia atrás, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí el TANF, el efecto del TANF es bien pequeño, ¿verdad? En términos del % de niños bajo pobreza, y también lo vimos en la tabla donde se mide el impacto en la capacidad del hogar de alcanzar un nivel de ingreso necesario. También el efecto del TANF es un efecto pequeño, ¿no? El TANF es el programa de ayuda temporera a familias con niñez. ¿Qué pasa? El TANF fue producto de la reforma de bienestar social del 1996. En el 1996, la reforma de bienestar social que se impulsó bajo la presidencia de Bill Clinton causó 3 cambios importantes en lo que era el programa de EFTC, que era ayuda a familias con menores dependientes, y lo transformó en ayuda temporera a las familias con niñez. Primero que nada, estableció unos límites de tiempo en que las familias podían estar en el programa, estableciendo algunos tipos de exenciones que se podían dar a algunos grupos que podían permanecer. Se añadió requisitos de trabajo a los participantes y además se le dio flexibilidad a los estados para poder administrar sus programas. Esto mermó la capacidad de ese programa de reducir la pobreza infantil por varias razones. Primero, las políticas de elegibilidad se volvieron más restrictivas. Así que se redujo el % de la población que podía cualificar. Los estados podían determinar cuáles iban a ser los límites de ingreso y activos que la persona podía tener y todavía cualificar para tanto, lo que también en algunos estados pudo excluir a muchas familias al ponerle límites de ingreso muy bajos o límites de activos muy bajos. Por ejemplo, o sea, el tener un carro te podías excluir del programa, cuando un carro puede ser una necesidad para poder trabajar y moverte. Las sanciones de tiempo, que aunque se determinaba que había unos grupos específicos que sí podían permanecer en el sistema, pues eso tenía que ir a revisión, las personas tenían que solicitarlo, creaba inestabilidad y esa se dice que es una de las razones por las cuales las familias negras no pueden estar beneficiándose tanto como las familias blancas, porque al ser un proceso donde tenía que solicitarlo y tenían que aprobarle la permanencia en el sistema, pues el discrimen también abona a que las familias negras tuvieran menos probabilidad de poder eximirse de los límites en TANF, y también se le dificultaba el que los eximieran de el requisito de trabajo, porque también podía haber unas razones por las cuales te podían eximir de requisito de trabajo, pero nuevamente tenía que ser aprobado, solicitado y aprobado. Una de las cosas que definía la ley es que en situaciones de violencia doméstica se le podía eximir a la persona participante del requisito de trabajo o del límite de tiempo, pero esa cláusula en particular no se implementó correctamente en muchos estados, es decir, denegándole ayuda o limitándole la ayuda a familias que estaban en condiciones de violencia doméstica. El hecho de que los estados tuvieran la opción, ¿no?, de
de coger ese dinero y entonces administrar sus propios programas, pues le dio flexibilidad para que en algunos estados parte de esos fondos se fueran a otro tipo de programa y no necesariamente a esta asistencia directa a las familias, lo que a su vez causó que entonces hubiera menos fondos, lo que ¿verdad? Se complica por el hecho de que al ser una asignación en bloque que se le pasa a los estados para que entonces ellos administren sus programas, no necesariamente ha mantenido un aumento de acuerdo a los niveles de inflación del 96 para acá, lo que ha creado también problemas de financiamiento insuficiente. Otro programa que también implementó requisitos de empleo fue el programa de SNAP, lo que nosotros conocemos como los cupones en Estados Unidos. Y la idea es que toda persona, lo que llaman able body, que sea adulto, que no tenga ningún tipo de discapacidad, pues debe poder trabajar para recibir beneficios. Lo que se ha encontrado en muchos de los estudios que se han hecho, y aquí estoy cogiendo particularmente el estudio de Gray, pero hay otros estudios que tienen resultados similares, es que esto ha provocado una reducción significativa en la participación en el programa, de aproximadamente el 53% para el total en Estados Unidos y una reducción en la retención de los beneficiarios existentes. Así que el establecer estos requisitos de empleo lo que ha hecho es que muchas personas simplemente hayan dejado de recibir la ayuda, especialmente en los grupos más vulnerables como son las personas sin hogar o las personas que no tienen experiencia laboral previa. Sin embargo, no se ha generado aumentos significativos en los empleos, o en el empleo de la población, ni aumentos significativos para ingreso para la mayoría de los participantes. Así que estos límites o estos requisitos de empleo que se han adaptado en el programa de SNAP, pues lo que han hecho es reducir participantes en el programa, pero no han tenido el efecto esperado en términos de aumento en la oferta laboral, o por lo menos el efecto esperado por sus proponentes. Porque si vemos a la literatura existente que nos dice que el efecto negativo de los programas de bienestar en la oferta laboral es bien pequeño, pues no podemos esperar que cuando impongamos beneficios las personas respondan a trabajar más. Porque lo que estamos diciendo es que hay otros problemas subyacentes, ¿verdad? Que impiden que las personas logren mantener un empleo estable. Esos problemas subyacentes pueden estar relacionados a la necesidad de cuidado, ya sea de cuidado de menores del hogar, ya sea de personas mayores en el hogar, pueden estar relacionados a problemas de transportación, problemas de falta de empleos adecuados en la zona. Así que, y esto lo vamos a ver más adelante, porque también se ha encontrado en Puerto Rico. El Instituto de Desarrollo de la Juventud también hizo un trabajo reciente sobre barreras al empleo. Y estos issues que se mencionan en Estados Unidos son los mismos issues que mencionaron los participantes en Puerto Rico. Una gran mayoría de ellos indica que necesita cuidado de niños, que necesita transportación. Así que es importante entender que hay una serie de barreras al empleo que pueden impedir que una persona trabaje, aunque consideremos que esté en condiciones de hacerlo. Hay un estudio que se hizo hace algunos años, por ejemplo, que demostraba que quizás el tener una sola barrera al trabajo no era un disuasivo importante, pero cuando ya habían dos barreras o más, la probabilidad de empleo disminuía drásticamente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una niña pequeña en el hogar
y no tengo transportación, pues ahí mis probabilidades de emplearme se reducen significativamente más con respecto quizás a una persona que tenga una niña pequeña, pero que sí tenga transportación. ¿Okay? Y todas esas posibles barreras que pueden incluir limitaciones de educación, falta de transportación, necesidades de cuidado en el hogar, discapacidades. Cuando todas esas barreras se van juntando, pues las probabilidades de que una persona pueda lograr un empleo permanente disminuyen drásticamente. Y eso es lo que está pasando para gran parte de esa población. Y por lo tanto, lo que tenemos es que al imponer estos requisitos de trabajo, pues muchos simplemente dejan de recibir la ayuda, pero no necesariamente le estamos dando el incentivo a trabajar, no es lo suficiente si no atendemos los problemas subyacentes de barreras al empleo que están enfrentando. Cabe destacar que cuando se hace el análisis de valor marginal de fondos públicos, y lo que eso se refiere es que cuánto invierte el gobierno en un programa versus cuánto beneficio se genera para la sociedad, los cálculos que hicieron de cuál sería el valor de eliminar esos requisitos de trabajo, pues tienen un impacto positivo en términos que podrían mejorar los beneficios que recibidos con un costo menor a invertir ese dinero en otros programas que estén dirigidos a esa población. Así que un poquito es, no necesariamente debemos seguir tratando de reinventar la rueda, sino quizás volver a hacer que la rueda ruede mejor. En el caso de Puerto Rico, el Instituto de Desarrollo de la Juventud hizo un estudio específico con relación al crédito de impuestos, al crédito al impuesto por menores en el hogar. Y esto viene del programa, voy a saltar y después vuelvo para atrás. El programa de crédito por menor dependiente que se estableció bajo la ley ARPA en 2021. Así que lo que hizo esta ley que en el 2021 extendió el programa y aumentó los límites. Nuevamente estamos en el año post-pandemia. En ese año el monto del crédito era de $3,600 por cada menor entre 0 y 5 años y de $3,000 por cada menor entre 6 y 17 años. Y se estima que hasta 305,000 familias en Puerto Rico fueron elegibles, que era casi elegibilidad universal. Así que esto se puede ver como una especie, en cierto sentido, de renta básica, ya que los límites de ingresos que se usaron en ese año, pues eran límites altos que por lo menos en Puerto Rico casi todas las familias cualificaban, y ese crédito es reembolsable en su totalidad. O sea que aunque no hubiese, la familia no tuviera que pagar impuestos, podía llenar la planilla y ese dinero simplemente se le reembolsaba. ¿Okay? Y en el caso de Puerto Rico, pues se hacía un pago anual una vez se presentara la planilla federal. En el caso de Estados Unidos, pues se permitía que esa ayuda se dividiera por los 12 meses del año. Así que las simulaciones que hizo el IDJ con el crédito en Puerto Rico, usando los datos del Puerto Rico Community Survey, viendo cuál sería el cambio en los niveles de pobreza cuando se le añadía al ingreso del hogar el crédito contributivo, la tasa de pobreza se reducía, o la tasa de pobreza estimada se reducía del 55% al 39%, que es una reducción de 16 puntos porcentuales, que es una reducción sustancial, ¿verdad? Si se combinaba el crédito al trabajo con el crédito por menores, pues entonces esa reducción era aún más sustancial, reduciendo la tasa de pobreza infantil al 34%. ¿Cómo esa ayuda realmente permitía a la familia mejorar su bienestar y moverse de la pobreza? Ellos hicieron una serie de grupos focales, ¿no?, donde le preguntaban a la familia
cómo eso te ayudaba y iba desde reducir deudas, generar ahorro, invertir en cosas del hogar, a lo mejor la compra de un vehículo, que sabemos que es un factor importante para movilidad, tanto para trabajo como para estudio, muebles, mejoras al hogar, muebles para los cuartos de los menores, así como cubrir, otras familias pues lo usaban para cubrir sus necesidades básicas, alimentos, ropa, comida. Así que en términos generales era un pago que permitía a las familias en ese momento, ya fuera resolver una necesidad apremiante, hacer una inversión importante para poder mover hacia adelante o cubrir lo que fueran sus necesidades básicas. Este crédito, al ser parte de la ley de emergencia, pues vencía y luego en el 2022 se limitó el impacto. Y en el caso de Estados Unidos, Trisi hace un análisis de cómo cambiaba la pobreza de un año a otro. Hubo una reducción, y aquí voy a tratar de ver, yo no sé si aquí me permite hacer zoom. Aquí no creo que no creo que me permita hacer zoom, pero si ven la última parte de esta gráfica, en el 2021 va a haber una reducción de 4 puntos por ciento en la pobreza, pero en el 2022, al eliminarse ese crédito, aumenta a 7%. O sea que es una medida que probó ser efectiva. Sin embargo, su eliminación pues causa el reverso, y eso pues lo podemos entonces extrapolar, ¿no?, a los datos de Puerto Rico también. En términos de la evidencia internacional, el trabajo de Agunders, que nos resume, ¿verdad?, las ayudas que hay en la Unión Europea, por ejemplo, pues nos dice que hay una gran variabilidad, donde unos países gastan aproximadamente 3.2% de su Producto Bruto en ayudas directas a familias con niños, mientras otros gastan un 12%. Y eso se da en beneficios directos a la familia, de acuerdo al número de hijos que tenga, pues, otros beneficios o créditos contributivos, pero estos créditos contributivos pueden ser créditos o deducciones realmente porque no son reembolsables. Así que no tienen el mismo efecto, ¿verdad?, que tuvo el crédito por hijo en Estados Unidos. Los beneficios más comunes son esas ayudas directas a las familias que tengan niños, que suelen ser universales. Y otros beneficios que entonces ya son basados en ingresos. Así que es una combinación de este beneficio universal para familias con niñez versus otros beneficios que ya son más target a familias de bajos ingresos. Mientras que los incentivos contributivos pues realmente tienden a beneficiar al no ser reembolsables, es decir, que si tú no tienes que pagar impuestos, no te remiten lo que sobre. Así que al no ser reembolsables, pues benefician más a aquellas familias de mayor ingreso. Ciertamente, los países con mayores niveles de apoyo han logrado reducir significativamente la pobreza infantil, especialmente Eslovaquia, Hungría y la República Checa, que lograron reducir en aproximadamente 15 puntos porcentuales, mientras que otros países con ayudas más moderadas, como España, los Países Bajos o Portugal, solo lograron reducir esos niveles de pobreza infantil en un 5%. También menciona que cuán efectivos sean los programas no depende únicamente en el nivel de beneficios que otorguen, sino que también tiene que ver cómo se diseñan esas políticas públicas y cómo se articulan para las familias que más lo necesitan. Los beneficios universales, pues que son los beneficios que tienen amplia cobertura, han sido los más efectivos para redirigir recursos a las familias, que tiene un poco que ver con las ventajas que hablamos anteriormente sobre los programas de renta básica.
Sin embargo, los beneficios por ingreso, que son los que son mean tested, pues no siempre son suficientes para sacar a las familias de la pobreza, y es un poco la misma experiencia que se ha vivido en otros países, o la experiencia que se vive en Estados Unidos, donde tienes unos programas que buscan ayudar a las familias con necesidades, pero no necesariamente son suficientes para reducir o eliminar esa pobreza. Así que en última instancia se necesita una combinación de incentivos que sea más efectiva, que incluya esos programas básicos y entonces otros programas que garanticen una mayor redistribución. Otro estudio que se hizo particularmente para los países de la OECD con relación al impacto en las familias monoparentales. Esas en las familias donde tienen un solo adulto a cargo de la niñez en el hogar. La mayor parte de ellas suelen ser familias de jefatura femenina. Y esto se hizo para los países de la OECD, ¿verdad? Que incluyen algunos países europeos, incluye también Australia y Estados Unidos. Sí encuentran que en casi todos los países los beneficios en efectivo representan una porción significativa de los ingresos de las familias monoparentales, pero solo 1/3 de estos países ofrecen niveles de apoyo mayores a familias monoparentales que a familias biparentales. Es decir, que solamente 1/3 de los programas realmente hacen una distinción por tipo de familia a la hora de otorgar los beneficios. También encuentran que en momentos de recesión económica, esas familias monoparentales se afectan más y tienen mayores aumentos en tasa de pobreza infantil que las familias biparentales. Pero a pesar de esto, pues sí se ha demostrado que esos beneficios efectivos han sido efectivos, valga la redundancia, en ayudar a las familias monoparentales a salir de la pobreza. Y los países que han tenido más éxito en términos de reducir la pobreza infantil de familias monoparentales a través de ayudas en efectivo han sido Dinamarca, Finlandia y el Reino Unido, que lograron reducir las tasas en más de un 60% a través de transferencias sociales. Eso es un impacto significativo. Por otro lado, nuevamente países como Grecia, Italia y España pues han tenido un impacto mucho más limitado. También hay estudios que se han hecho en países más pobres con relación al impacto que pueden tener estas ayudas en efectivo a las familias en el trabajo infantil. Y sí, utilizando una diversidad de países que incluyeron Brasil, Ecuador, Malawi, Sudáfrica, Nicaragua, México, Honduras, Indonesia, Jamaica, Colombia, Uruguay, Camboya y Pakistán, es decir, un espectro bastante amplio en términos de tipo de país y geografía. Encontraron que las transferencias monetarias sí reducen la probabilidad de trabajo infantil, ya fueran transferencias condicionadas como las que no son condicionadas. En el caso de los niños, pues se experimenta una reducción en su participación en actividades económicas. En el caso de las niñas, se muestran disminuciones más significativas en las tareas domésticas que tienen que realizar. También reducen la posibilidad de que en un shock económico la familia tenga que recurrir al trabajo infantil como estrategia de supervivencia. Así que en ese sentido, pues sí hay una evidencia sólida de que este tipo de transferencia también disminuye el trabajo infantil. Y quiero hacer una parte aquí porque a veces uno piensa en trabajo infantil como algo lejano. Y por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos un fenómeno que se da muchas veces a nivel de high school, ¿no? Donde hay estudiantes que salen de la escuela porque se van a trabajar para ayudar a su familia. Y eso está pasando.
en Puerto Rico y es un aspecto importante de considerar porque esa salida de la escuela para ayudar a la familia en un momento de necesidad condiciona también la probabilidad futura de que esa persona pueda salir de la pobreza. Así que yo creo que es importante que no lo veamos como un aspecto lejano que pasa en otros países, sino que estemos bien conscientes que es algo que también ocurre en Puerto Rico. Un poco en términos de mis comentarios finales para recoger la discusión. Vemos que en términos generales los programas de transferencia sí pueden ser una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil y en especial si esto va complementado con otras medidas que puedan garantizar las oportunidades de empleo, la estabilidad económica. Las transferencias directas a los contribuyentes suelen ser las más efectivas en ayudar a aumentar los niveles de ingresos y ayudar el bienestar de los niños, aparte de que éticamente pues tienen la ventaja de que dan más dignidad a las familias que las reciben. Pero tenemos que tener en consideración que el contexto es importante. ¿Cómo articulamos esos programas? Va a depender también del contexto que se estén dando. Por ejemplo, al principio de la presentación hablamos del caso de vivienda. Pues el caso de la vivienda puede ser un contexto donde un programa específicamente orientado a ofrecer vivienda, promover el ofrecimiento de vivienda, pues puede ser importante porque el mercado no está ofreciendo la vivienda necesaria. Así que en ese sentido, pues tenemos que tomar en cuenta, primero que nada, que el darle flexibilidad a las familias ayuda a que éstas puedan entonces decidir dónde yo quiero invertir esa ayuda, dónde es que me va a darle un rendimiento mayor a la familia, un beneficio mayor a la familia, pero también tomando en cuenta el contexto. Si yo quiero promover el empleo, pues yo sé que tratar de forzar a la familia a que trabajen no necesariamente funciona porque hay otras barreras subyacentes que se tienen que atender. Así que es como yo diseño entonces unos programas que le den flexibilidad a la familia, pero también hay que atender esas otras condiciones subyacentes, ¿no? Hay muchos estudiosos en Estados Unidos que están abogando por programas de transferencias en efectivo directas y menos target, o sea, que se está hablando de programas de renta básica en Estados Unidos, o por lo menos programas de renta básica que cubran una proporción significativa de la población que está o pudiera estar en riesgo de pobreza. Porque hay dos categorías que es importante mirar. Por un lado tenemos las personas empobrecidas que actualmente están viviendo con ingresos por debajo de lo que se considera necesario para mantener un nivel de vida aceptable, pero también tenemos un grupo de familias que está justo sobre ese límite. Y entonces cualquier shock momentáneo, cualquier fuerza exógena puede hacer que esa familia caiga en niveles de pobreza. Así que la idea esta de los programas más amplios y los programas de renta básica, pues es cubrir no solo a la población que está bajo pobreza, sino también a la población que está en riesgo de pobreza y poderle garantizar unos recursos mínimos que entonces le permita moverse y mantener una estabilidad económica. Estos programas de renta mínima, muchas veces una de las ventajas que se le ha visto es que también ofrecen la facilidad de que la familia pueda trabajar con alguna de esas barreras que enfrenta. Por ejemplo, si la barrera es transportación, pues esa ayuda puede facilitar el que la familia consiga transportación. Puede ofrecer entonces la posibilidad de conseguir un cuido para la persona que necesita cuido. O sea que el issue de las ayudas de uso libre o flexible permite que la familia pueda adaptar
esa ayuda que recibe a lo que sean sus necesidades, reconociendo que no todas las mismas familias tienen las mismas condiciones o los mismos retos. Y cada una pues quiere trabajar o necesita atender ese reto particular que les afecta. Con esto cierro. Sí, hay unas reflexiones finales que van a ver en el cuestionario para que entonces evalúen, ¿verdad? Si a través de la charla su percepción sobre la pobreza o su percepción sobre la utilidad que puedan tener este tipo de programa puede haber cambiado si se mantiene igual. Así que abro aquí entonces a la discusión. Muchísimas gracias, de verdad que hemos aprendido muchísimo en la mañana de hoy. Le estoy compartiendo el enlace del cuestionario una vez más para que puedan completarlo. Mientras tanto, tengo una pregunta. La pregunta es, ¿qué le dirías a las familias que se encuentran bajo el nivel de pobreza y piensan que la forma de acceder a estas ayudas es tener más hijos para tener un nivel de pobreza mayor y de esta forma cualificar en las ayudas? Yo creo que yo no necesito decirle nada a esas familias porque yo creo que la gente, todo el que tiene hijos, sabe lo que cuesta tener un hijo. Yo creo que yo pensar que le tengo que decir algo a esa familia es pensar que esa familia no sabe lo que cuesta tener un hijo en Puerto Rico ahora mismo. O sea, yo no creo que nadie, o la mayor parte de la gente, a menos que yo pueda tener un hijo y endosárselo a alguien y seguir caminando. Tener un hijo nunca es una razón económica, porque los hijos cuestan. Yo tengo 2, así que yo les puedo decir que los hijos cuestan. O sea, la ayuda que tú vas a recibir por tener un hijo adicional nunca compensa el costo de criarlo. Y yo pienso que la gran mayoría de las familias tiene eso bien claro. O sea, yo no tendría que decírselo porque yo pienso que la gente lo tiene claro. O sea, yo pienso que la gente no tiene hijos para recibir ayuda, recibir beneficios, porque eso nunca va a poder reponer su costo. Así que yo creo que la gente, o sea, yo reconozco la capacidad de gente de tomar su decisión. Si la gente toma la decisión de tener sus hijos, va a ser por distintas razones. O sea, hay quien decide tener uno, hay quien decide tener 2, hay quien decide tener 5. Son múltiples las razones que pueden incluir razones afectivas, culturales, religiosas, múltiples razones. Conocimiento, desconocimiento de la forma de evitar los hijos, falta de educación, ¿verdad? Y desgraciadamente en Puerto Rico vamos ampliando esa falta de educación porque ahora queremos restringir la educación sexual que reciben los estudiantes en las escuelas. Así que parte de la razón por la que gente tiene más hijos puede ser por falta de una educación sexual adecuada, otras veces puede ser porque opten por tenerlo, ¿verdad? Por distintas razones. Pero yo no creo que la gente lo hace por razones económicas porque no es un cálculo real. Y no creo que haya necesidad de explicárselo porque yo creo que la gente lo debe tener claro. Todo el que tiene hijos o ha estado rodeado de niños tiene eso claro. Muchísimas gracias. Y vamos a estar aquí pendientes a ver si alguien más tiene una pregunta. La pueden escribir en el chat, la pueden escribir en el formulario de preguntas y respuestas. Voy a aprovechar y les voy a presentar también el cuestionario de satisfacción. Valeria, yo tengo una pregunta. Aileen, primeramente, gracias por este taller. Y le pido a las personas que nos están escuchando que pues, puedan escribir sus preguntas en el Q&A o en el chat. Yo entiendo que tú muy bien, ¿verdad? Trabajaste sobre por qué
muchas veces, aunque tengamos estas estrategias, no necesariamente aumenta el empleo. Yo creo que esa contestación es bien compleja y tú aludiste a muchos de los puntos, pero me pregunto y quería tu reflexión en torno a cuántas de esas personas que nosotros pensamos que están desempleadas son personas que trabajan desde la informalidad. Y quiero definir la palabra informalidad porque a veces la gente piensa que estamos hablando solamente sobre el trasiego de drogas. Estamos hablando de muchas otras cosas. Hay gente que hace artesanías que no necesariamente, y la venden en sus comunidades y no necesariamente es algo que informan al Estado. Hay otras maneras de hacer negocio que han sido tradicionales en nuestra cultura. ¿Sabes? Cosas tan sencillas, entre comillas, como la persona que hacía los limber en la comunidad y devengaba dinero de eso, ¿verdad? Entonces, son personas que para el Estado aparentemente no trabajan, pero sí están ingresando a través de otros tipos de empleabilidad. Sí, definitivamente. Definitivamente. Espérate, estoy oyendo un eco. ¿Ustedes me oyen con eco? Ahora bien. Yo creo que eso es un issue bien importante. En Puerto Rico, pues desgraciadamente no tenemos un estudio corriente de uso de tiempo que podría darnos mucha información sobre eso. Si hay un sondeo de uso de tiempo que se hizo desde el Centro de Estudio de Investigaciones Sociales hace algún tiempo. No era un estudio aleatorio, sino era un sondeo ¿verdad? Por conveniencia, pero participó un número grande de personas y ciertamente cuando uno ve el uso del tiempo de esos participantes, la gente está en actividades de trabajo de distintos tipos, ya sea por paga o sin paga, pero hay mucho trabajo. Yo creo que en el caso de Puerto Rico hay varios factores que influyen. Obviamente la inestabilidad económica. Si una persona tiene algún tipo de negocio muchas veces son actividades que aunque le generan ingreso, no representan un ingreso estable. Por lo tanto, la persona sigue recibiendo ayuda, pero está generando ingreso, pero no es un ingreso que le permita un nivel de vida estable, sino más bien un ingreso que complementa. Pero ciertamente hay mucha actividad de ese tipo informal, desde quien hace las uñas, quien hace mecánica, o sea, es un sinnúmero de actividades. Pero en Puerto Rico, para poder formalizarse, es difícil. Términos de los requisitos de permisología que se requiere, especialmente para personas que están comenzando en una escala pequeña, se hace bien difícil poder mantener un negocio estable, ¿verdad? Así que por eso es que vemos mucho lo que llaman el chiripeo o mucho trabajo por el lado, tanto para personas que están en programas como para personas que trabajan, punto. O sea, hay mucha gente que tiene su trabajo, pero que lo complementa con estas otras actividades. Pero formalizar esas otras actividades en Puerto Rico es difícil. Y yo creo que esa es una de las razones por las que les mantenemos altos niveles de informalidad, por el hecho de que la burocracia gubernamental en Puerto Rico también hace bien difícil que esos negocios entonces puedan formalizarse y prosperar y estabilizarse. Y yo creo que por eso seguimos viendo mucha informalidad, pero ciertamente yo creo que la gran mayoría de la gente en Puerto Rico, de alguna forma u otra, trabaja, ya sea trabajo en el hogar o trabajo fuera del hogar o lo que llaman el chiripeo, pero yo creo que la gran mayoría de las personas dentro de sus posibilidades están trabajando. Así que yo creo que eso es un punto bien importante, porque a veces vemos las tasas de participación laboral en Puerto Rico y decimos, pues que la gente no trabaja, pero ciertamente sí. La gente está trabajando y está generando muchas actividades, pero muchas de ellas no se están formalizando y por tanto no hay una contabilidad de ellas. Gómez. Mira, me parece fenomenal. Yo me sirvo con la cuchara grande porque no veo preguntas en el chat, así que yo sigo preguntando.
Laura sí menciona en el chat, dice, luego de este taller me parece aún más necesario que se trabaje en eliminar la psiquiatrización de la pobreza. Pienso que eso desde la psicología es algo que tenemos que reflexionar bastante, ¿verdad? De cómo hay muchas personas que están llegando muy dolidas, incluso a las clínicas, a los hospitales, que el problema que les subyace es un problema estructural económico, no es un problema psiquiátrico, ni un problema de salud mental, ¿verdad? Y a veces vamos directamente al diagnóstico y a la medicalización sin entender que el asunto de que la gente está desesperada porque le va a subir la factura de Luma, los altos costos de los alimentos, ¿verdad? Y de muchas otras cosas, de la renta. Las personas que viven alquilado en Puerto Rico y que están a un término de un contrato de que les suban la renta y que tengan que irse de la casa y que no encuentren apartamento ni casa, ¿verdad? Es bastante grande. Y eso evidentemente se refleja en asuntos, ¿verdad? De tristeza, de ansiedad, de muchas cosas. Así que gracias por ese comentario, Laura. ¿Tú conoces, Aileen, alguna organización externa al gobierno que administre o que tenga este tipo de programas de cash transfer? O sea, que saquen del aparato gubernamental la iniciativa y que hayan tenido éxito. Mira, aquí en Puerto Rico no conozco. Aquí en Puerto Rico no conozco de ninguna. Experimentos como el que mencioné en mi presentación, pues en distintos periodos de tiempo en Estados Unidos sí se han llevado a través de organizaciones, pero por lo menos las que yo he tenido conocimiento son mayormente a través de, pues de experimentos que se realizan a nivel de académico, ¿no? Donde por un tiempo se hacen. Es posible, y aquí me parece, pero no te puedo hablar a ciencia cierta, que en otros países sí he visto, eh, pero no te puedo dar una cita exacta, pero entre las distintas cosas que he leído a través del tiempo, sí me parece que en otros países sí se ha dado. Eh, y por ejemplo, hay países que tienen los programas de microcrédito, que eso se dan a través, un poco distintos, pero que también se dan a través de movimientos privados. Pero aquí en Puerto Rico por lo menos no sé de ninguno. Okay. Yo conozco uno, pero no sé su efectividad. He estado tratando de averiguar de un programa, una organización sin fines de lucro que se llama Siente con X en Filadelfia. Y aparentemente, de lo que he podido escuchar, ¿verdad? Han tenido muy buena efectividad con la familia. El liderato de la organización entiendo que es puertorriqueña, así que estoy tratando de buscar más información, pero igual que tú, ¿verdad? No conozco de ese tipo de iniciativa y es un poco, ¿verdad? A veces nacen estas iniciativa desde la frustración de que el gobierno no necesariamente las adopta como parte de sus estrategias de manera sostenida, así que organizaciones sin fines de lucro pues toman la iniciativa, ¿verdad?, de hacerla. La última pregunta que tengo, a lo mejor es una pregunta más filosófica, Eileen, y es que cuando yo, ¿verdad?, en el trabajo que nosotros hacemos, cuando veo tantos programas necesarios de asistencia económica, de asistencia para la renta, de asistencia para la comida, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, pienso si en realidad lo que nos está diciendo el sistema es que el sistema no está funcionando. Que el capitalismo neoliberal, como lo estamos viviendo en este momento, es un modelo que está generando una gran cantidad de pobreza y sufrimiento en mucha gente y que a lo mejor necesitamos reevaluar cómo estamos haciendo las cosas. No sé, me encantaría, ¿verdad?, escucharte sobre eso. Sí, no, definitivamente yo creo que estamos en un momento político bien complicado y yo diría triste, eh, donde yo creo que hay un grupo de nosotros que entendemos que estos cambios son necesarios. Ciertamente el sistema no está funcionando. Desgraciadamente, yo digo que esto es cíclico, ¿verdad? Yo quizás después que uno ha vivido unos cuantos añitos, pues uno piensa que si al final del túnel va a haber luz, porque estas cosas a veces parecen
piensan que permanentemente vamos a estar así. Yo tengo esperanza de que va a haber un realineamiento, pero ahora mismo estamos en un momento bien complicado donde definitivamente el sistema económico no está funcionando. Yo creo que ese tipo de iniciativa como la que menciona surge justamente de que sabemos de que el sistema no sirve y que ahora mismo políticamente en la mayoría de los países o en muchos de los países, por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico y en muchos países europeos se ve las mismas tendencias donde sabemos que el lineamiento político va justo opuesto a lo que pensamos que debe ocurrir. Y como les dije, hay mucha gente que lo que está diciendo Estados Unidos, mira, necesitamos cambiar el sistema. Vamos a ofrecer una renta básica y asegurar que todo el mundo tenga un nivel mínimo. Pero eso implica una transformación completa de la forma de pensar. Y ahora mismo políticamente lo que vemos es lo opuesto, donde cada vez esta defensa de lo que llaman, que a mí me rompe la cabeza, ¿no? Cuando hablan de libertad económica como libertinaje y asocian la libertad económica con la economía neoliberal, eh, pues es el discurso que está predominando. Y yo creo que hay que retomar, hay un libro muy bueno de Stiglitz sobre este concepto de libertad económica, que implica libertad económica. Y se ata un poco, ¿no?, a la visión también de Zen, de que libertad económica es yo poder participar en la sociedad, yo tener las herramientas para participar en la sociedad y tener un nivel de vida aceptable. Y desgraciadamente, yo creo que hay que hacer mucho trabajo. Yo siempre digo que a mí la juventud me da mucha esperanza. Y yo creo que hay que hacer mucho trabajo de base, porque cuando estamos en este tipo de sistemas, donde obviamente el que tiene dinero es el que tiene el poder, y eso es lo que ha hecho, ¿verdad?, que hayamos llegado a este punto. Ese poder que no ha sido limitado, o sea, lo que llaman el capitalismo salvaje. Tú lo llamas capitalismo neoliberal, pero realmente es lo que llaman el capitalismo salvaje, ¿no? Donde salves el que pueda, si yo puedo sacarle la mayor cantidad de dinero posible y una visión bien individualista. Así que yo creo que hay que hacer mucho trabajo de abajo hacia arriba, porque como dicen, nosotros no tenemos el poder económico, pero somos más. Así que como esa transformación que yo creo que sí es bien necesaria, o sea, tenemos que empezar a mirar la economía distinto, a rescatar ese concepto de libertad económica a lo que de verdad debe ser, que es la libertad de cada uno de los miembros de la sociedad de poder participar y poder desarrollarse. Pero ese rescate tiene que hacerse trabajando y uniendo fuerzas de abajo hacia arriba. Así que en ese sentido yo creo que la organización comunitaria y el trabajo de base ahora más que nunca cobra mayor importancia para, para tratar de mover la aguja. Porque obviamente a los que tienen el poder no les conviene cambiar, cambiar el sistema, así que nos toca a nosotros organizarnos para ir moviendo esa aguja hacia donde tiene que moverse. Estoy bien de acuerdo, Aileen, y te lo agradezco. Pienso también que tenemos que atrevernos a soñar en una manera distinta de organizarnos y de atender nuestra movilidad social, porque a veces, ¿verdad?, hablamos mucho, y es lo que entendemos, ¿verdad?, de pobreza y desigualdad, pero hay que empezar a exigir que vivamos en un sistema que sea saludable para todos nosotros y donde tengamos la oportunidad de tener movilidad social, ¿verdad? Así que, nada, te quiero agradecer este espacio, esta reflexión, estos datos que nos trae, ¿verdad?, como evidencia. Yo en estos días estuve en una conferencia virtual con el Urban Institute pues, por varias horas y solamente quiero hacer un punto y entonces dejo a Valeria. Y es que el asunto de lo que nosotros pensamos, de cómo la gente usa el dinero cuando se le da dinero, está requete probado que viene desde nuestros prejuicios y desde el discrimen. A nivel internacional, la evidencia dice que la gente usa el dinero de este tipo de iniciativas para atender necesidades que tienen en las casas.
ya sea para los niños, ya sea necesidad de transportación, ya sea cualquier otro tipo de necesidad, y siempre que, en donde quiera que me paro, digo, y si la gente lo utiliza, parte de ese dinero para asuntos de entretenimiento, el entretenimiento es un derecho humano. La gente tiene la posibilidad y el derecho de divertirse, porque divertirse es salud, ¿verdad? Así que un poco, ¿verdad? Como nosotros trabajamos con nuestras propias prejuicios, ¿verdad? Y creencias acerca de dónde viene la pobreza y quiénes son las personas que viven en pobreza. Así que nada, gracias Aileen, gracias por esto. Que tengan lindo día. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y espero que coincidamos nuevamente y verlos pronto.